Tegucigalpa ha sido víctima de dos tragedias en las últimas semanas: el accidente de una volqueta en Villanueva y el derrumbe en el anillo periférico que impactó en la empresa Ingelmec, acompañado de un incendio y derrame de sustancias químicas. Ambos han dejado al menos 11 fallecidos. Ante lo ocurrido, expertos advierten que Tegucigalpa es una ciudad vulnerable. Tiene que ver con la planificación de las ciudades, ¿no? Porque esa volqueta se llevó infraestructura que no debía haber estado en ese lugar, sino que tenía que estar el derecho de vía libre para ella poder maniobrar de alguna manera. Entonces, al final de cuentas, siempre es con la administración de la ciudad todo este tipo de situaciones. Tegucigalpa es una ciudad sumamente vulnerable. Una vez más, el Cuerpo de Bomberos de Honduras demuestra que son héroes sin capa. A pesar del peligro al que han estado expuestos, han realizado un trabajo arduo de horas junto a otras instituciones y lograron rescatar a 12 personas del lugar. Durante este horario que le menciono, hemos trabajado más de 80 bomberos, hemos utilizado más de 15 camiones de incendio, equipos de rescate, carros en servicio de ambulancia. Hemos utilizado también nuestras cisternas porque el incendio ha sido muy fuerte. Y aparte de eso, dentro de los 80 bomberos tenemos 50 de ellos que somos especialistas en búsqueda y rescate urbano, ¿verdad? Que es una de las áreas de rescate del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Por otra parte, Aníbal Godoy, ingeniero geólogo, expresó que, viendo los videos de lo ocurrido en el derrumbe, se llega a la conclusión de que el talud de la zona no fue diseñado correctamente. Entonces, al no ser diseñado correctamente, está muy alto en forma vertical y ese diseño, si se hubiera hecho de repente de otra manera, haciendo lo que se llama berma, que es una berma, es construir en grada para que un talud sea más estable. Entonces, ahí lo que se ve que lo que hubo es lo que le llamamos un derrumbe en cuña, que es un derrumbe en cuña, que hay dos fracturas que están al frente de esa cara de que se cayó y se unen al fondo. A veces no tienen que unirse, pero al penetrar el agua entonces se quita lo que se llama la fuerza de fricción para que el bloque que se cayó se mantuviera sin moverse con respecto al otro, pero con la humedad entonces esa fuerza se pierde y se desliza fácilmente. Asimismo, Jacobo Beltrán, fiscal del Colegio de Arquitectos de Honduras, declaró que otras zonas de Tegucigalpa presentan riesgos parecidos. Bueno, si nos vamos de manera puntual, toda esa zona del anillo periférico donde sucedió esta situación se puede replicar, porque recordemos que toda esta zona alrededor del anillo se ha venido devastando, se ha venido cortando, obviamente para comercializarlo, ¿verdad? Entonces todos esos cortes que han quedado alrededor significan un riesgo para las edificaciones y para las personas, obviamente. Y hay otro dato importante que sí es bueno que se conozca o bueno decirlo. Tegucigalpa tiene aproximadamente unos 200 lugares, barrios y colonias que son vulnerables a diferentes tipos de catástrofes, llámese inundaciones, derrumbes de laderas. Que la oración de la comunidad se eleve por los fallecidos y sus familias que sufren dolor, y que la solidaridad y la prudencia guíen a las autoridades para prevenir futuros accidentes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Mayra López. Organizaciones de sociedad civil y familiares de la desaparecida Angie Peña realizaron una denuncia pública para reclamar al Estado de Honduras la impunidad en el caso de la joven después de 4 años y medio. 4 años y medio y la familia demandando justicia, demandando la verdad. Este caso fue elevado por más de 16 organizaciones de derechos humanos, feministas y de mujeres al Comité de Trata y Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el cual envió una nota también al Estado de Honduras durante el gobierno de Xiomara Castro para que en principio actuara de manera diligente, se investigara, se le diera información a la familia, pero sobre todo establecer un mecanismo de búsqueda que permitiera encontrar a Angie.
Por su parte, autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones DPI aseguran que supuestamente están teniendo buenas líneas de investigación sobre el caso de Angie. Hay investigaciones que tardan en lo que es 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, y sí, se está teniendo buena línea de investigación, ya hay peritos juramentados para el caso y esa es una buena señal, donde se está trabajando con los peritos criminalísticos, así como con los peritos de vinculación. Lo que se está manejando es un expediente investigativo que están avanzando en algunas declaraciones que estamos tomando en situ de algunas personas. Sin embargo, sus familiares aseguran que en las investigaciones han descubierto personas implicadas en el delito, que ya tienen nombre, hechos que los inculpan y no toman acción. Tenemos 4 años y medio de estar en esta lucha para encontrar a nuestra hija, 4 años y medio de que es desgastante como familia, pero realmente no nos van a callar y vamos a seguir adelante y exigimos a las autoridades una respuesta contundente, ya que en estos 4 años y medio ya hay líneas investigativas concretas. Siempre se nos dice lo mismo, como le dije yo, la misma perorata recibimos, porque entra un funcionario, sale el funcionario, llega el siguiente funcionario, se nos recibe, se nos dice siempre lo mismo, pero no miramos hechos concretos. Como por ejemplo hemos exigido investigación para los personajes de Marina Mercante, que sabemos que también están ligados a esta organización que se llama Delta Team, y siempre hemos exigido desde el día 1 que se les abra una línea de investigación a los personajes de Marina Mercante, porque los personajes de Marina Mercante conocían a mi familia y qué casualidad que los mismos personajes de Marina Mercante fueron los que hicieron la búsqueda de Angie. Asimismo, Cristina Alvarado, coordinadora del movimiento Mujeres por la Paz de la Asociación Visitación Padilla, se refirió al sufrimiento que la familia de Angie ha vivido a causa de su desaparición y la revictimización que han tenido que soportar. Y hoy la familia de Angie, su padre, don Walter, su tía, mencionaban precisamente eso, que estaban cansados, nadie dimensiona el dolor de esta familia, la revictimización de los cuales han vivido en este proceso, donde se les ha negado información, donde incluso han sido amenazados a tal punto que la madre y hermana de Angie salieron del país por esa razón. Y hoy estamos aquí demandando precisamente que nos informen de las investigaciones que han ocurrido. Hablan de que hay 4 líneas de investigación que las desconocemos y no sabemos si están articuladas y van a llegar a concretizarse, y justo estamos demandando eso. Como iglesia pedimos que el caso de Angie Peña, como el de muchos otros, no caiga en el silencio, en la indiferencia, y no puede haber impunidad en los casos. La verdad debe salir a la luz y la justicia debe encargarse de las personas implicadas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Mayra López. La migración continúa siendo un flagelo en el país, una realidad que marca la vida de miles de hondureños que, impulsados por factores económicos, sociales y familiares, deciden desplazarse fuera del país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, enfatizó que son varias las causas estructurales que no se logran superar y que obligan a los hondureños a salir de la nación. Los principales países de destino son actualmente España y México. Pero lo que sí se ha visto en este último año, de acuerdo a las políticas migratorias de Estados Unidos, que ha habido una reducción de la población que está saliendo principalmente hacia Estados Unidos. Recordemos que hace algunos años las detenciones de hondureños en las fronteras rondaban más de 1.700 personas diarias, y ahora estamos hablando de capturas entre 400 personas que se capturan en la frontera que son de origen hondureño. Esto significa que ha habido una disminución en cuanto a la gente que está saliendo, y esto producto principalmente de las políticas de Estados Unidos. Realmente es una situación bastante difícil, pero otros países están tomando esa decisión. Las personas van hacia otros países, principalmente ha aumentado la migración hacia España, e incluso México se ha convertido en un país de destino. Por su parte, Elsie Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADE, ha catalogado como preocupante la situación sobre la migración de decenas de compatriotas que buscan oportunidades en otras naciones. Es oportuno que el Estado de Honduras brinde respuestas inmediatas, señaló. Sí, efectivamente, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos preocupa
que tengamos tantos compatriotas que han salido huyendo del país y precisamente para solicitar protección internacional. Este informe de tendencias globales que ha presentado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que confirman que a finalizar el año 2025, más de 262.913 personas, que casi prácticamente 263.000, están solicitando protección internacional en otros países. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que llamar la atención es que estamos ante un problema real, que el Estado tiene la obligación de atenderlo, que tiene la obligación de dar respuestas, porque estamos hablando de una gran cantidad de personas que se han visto obligadas a desplazarse. Ismania Platero, defensora de derechos humanos, destaca que muchas de las personas que salen del país no lo hacen por opción, sino por necesidades que tienen en sus hogares. La migración trae desarrollo a los pueblos, pero también trae destrucción, trae muerte, debido a los riesgos que enfrentan en el trayecto del camino migratorio. Bueno, la migración, mira, tenemos ahorita en Honduras, si vamos a hablar del territorio hondureño, hay unos 400,000 hondureños que son víctimas de desplazamiento interno forzado. Pero ¿qué pasa con esta población que no encuentra el asidero, la forma de levantarse, de levantar su vivienda? Y la lucha, el sueño de todo hondureño cuando llega a los Estados Unidos es tener trabajo, lograr comprarse una casa, tener una independencia y de alguna manera tener estabilidad emocional y seguridad, tranquilidad. Pero si esto tú no lo encuentras en el país, si no hay una fuente generadora de empleo, si no se masifica el derecho al desarrollo que tienen todos los pueblos, entonces es muy difícil que la gente tenga esa tranquilidad o el deseo de quedarse en Honduras. La doctrina social enseña que la movilidad humana debe ser tratada ante todo como un asunto de dignidad de la persona. La Iglesia no quiere que nadie se vea obligado a dejar su país y reconoce que los estados puedan regular la inmigración por el bien común, siempre con caridad y respeto por la vida. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Roberto Lagos, les informó Bill Morellana. La reciente encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, enfocada en la custodia de la persona en la era digital, dejó de ser un documento exclusivo de la Iglesia para convertirse en una hoja de ruta crítica para expertos en tecnología, sociedad civil y legisladores. Para Carlos Calix, especialista consultado en temas digitales, la clave no es rechazar los avances algorítmicos, sino cambiar nuestra postura ante ellos. Así nos comparte su análisis desde el cubo de Apple Store, donde la tecnología abunda. Creo que vale muchísimo la pena darle una lectura, no solamente con los ojos de la típica doctrina social de la Iglesia, sino en esta ocasión un tanto más inteligente, un tanto más tecnológica, pero sobre todo muy enfocada a la inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial la utilizamos para el bien de todos, lógicamente tendríamos y podríamos tener unos resultados totalmente distintos. Yo creo que sí se puede, definitivamente la tecnología nos acompaña y nos seguirá acompañando en los próximos años, pero la ética también tiene que ir del lado correcto, sobre todo de la tecnología y por supuesto de los algoritmos. El director del Centro de Investigación Expediente Abierto, Javier Meléndez, reveló que el impacto del documento pontificio fue tal que detonó un debate interno en su organización. Como resultado, han considerado implementar estándares éticos específicos para el uso académico de la inteligencia artificial. El director subraya que este es solo el inicio de lo que podría ser debates a nivel mundial. La encíclica papal es tan importante que dentro de nuestra organización, a partir de la encíclica, hemos acelerado un proceso de definición de estándares éticos, morales y académicos para el uso de la inteligencia artificial. Se generó un debate importante dentro de nuestro centro de investigación, hasta qué punto la inteligencia artificial intervenía en nuestros procesos de investigación, y creo que el futuro inmediato representa de que las organizaciones, la política, la sociedad civil, la academia va a tener que inspirarse mucho más en la encíclica papal para definir hasta dónde se puede llegar y qué no es lo correcto con la inteligencia artificial.
Sin embargo, la teoría ética debe chocar con la realidad de las pantallas. Al respecto, esta experta en desinformación señala que la inteligencia artificial es un arma de doble filo, con inmensos beneficios para la automatización, pero con el riesgo latente de potenciar la manipulación informativa. Bueno, yo diría que como todas las tecnologías, pues puede tener muchos beneficios y puede tener también algunos riesgos. Creo que la inteligencia artificial, bien usada, pues es la gran revolución, ¿no?, de nuestros tiempos, que nos va a permitir a todos buscar información con mucha más rapidez, pero por otro lado pues también se pueden sofisticar campañas de desinformación a las que tenemos que estar muy atentos para poder verificar que las informaciones que ofrecemos a los ciudadanos pues son correctas y no están influenciadas ni por inteligencia artificial, ni por agentes extranjeros, ni oscuros poderes. Al final, este análisis de los expertos coincide en que la encíclica Magnifica Humanitas no busca frenar el futuro, sino evitar que el progreso digital borre la dignidad humana. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera les informó Georgina Montoya. Una síntesis y taller inmersivo de la encíclica Magnifica Humanitas se realizó hoy en las instalaciones de la Universidad Católica de Honduras. Las mismas se centraron en la defensa de la dignidad humana en el mundo, haciendo un llamado a recuperar la creatividad y el valor de la inteligencia humana frente a los acelerados desafíos tecnológicos de nuestra época. Es tan actual, que no sé si habrán personas, pero en el mundo universitario, en el mundo de la juventud, de los estudiantes, pues ¿quién no cada día utiliza estas herramientas? Entonces, estar preparados, tener ese pensamiento crítico. Hace poco el Papa León, conversando con unos jóvenes, les decía, está bien que nos aprovechemos de Google Maps, ¿no?, de Waze, que nos pueden llevar a un lugar concreto cuando nosotros ponemos la dirección. Pero ¿cuántas veces ocurre que esa inteligencia artificial se equivoca? Si bien es cierto, la encíclica no quiere limitar al ser humano en los avances de la tecnología, sino más bien enseñarle a utilizarla como herramienta, evitando la sustitución de las personas. No se trata de ser tecnófobos, es decir, de tenerle miedo a la tecnología, sino de saber usarla. Y la encíclica nos orienta a eso, a tener criterios de discernimiento para usar correctamente la tecnología. Y el Papa lo dice en el numeral 84, si mal no recuerdo. La inteligencia artificial puede servir para abrir oportunidades y para la justicia, o para el control y crear mayores desigualdades. Depende de nosotros. Por eso tenemos que estudiar la encíclica y ver cuál es el punto de vista cristiano que le podemos dar a la tecnología. Asimismo, Marleni Santos, rectora de la UNICA, se refirió a la amenaza que presenta la IA para el pensamiento crítico de las personas y sobre todo desde el punto de vista académico. Estamos hablando del riesgo que hoy tiene y cómo se vulnera prácticamente el pensamiento crítico de las personas. Para nosotros es muy importante el discernimiento sobre el magisterio, las líneas que el magisterio de la Iglesia dicta respecto a la inteligencia artificial, que en sí misma es uno de los medios hoy para el trabajo, para lo académico, para la didáctica, para la pedagogía, pero no debe de ser el fin, porque el fin mismo siempre será el ser humano. Fieles de diferentes parroquias asistieron a la jornada inmersiva. Uno de ellos fue Pablo Castillo, secretario nacional de las Obras Misionales Pontificias, quien manifestó la importancia del conocimiento de las nuevas tecnologías. Es importante tocar estos temas porque son parte de nuestra vida. Es parte de lo que a diario nos ha invadido a cada uno de nosotros. También es una herramienta que nos ayuda mucho, lo que es la inteligencia artificial. Y dentro de la iglesia y de nuestra labor pastoral no puede estar ajena. Hay que ser parte de ello para que sea creativo, sea cercano, sea parte de nosotros y sea también algo que sirva para la humanidad y para la gente. La tecnología es una herramienta al servicio de la persona humana, cuya dignidad es un don que no depende de capacidades, riquezas o posición. Magnifica Humanitas enseña que, aunque la tecnología pueda apoyar al ser humano, debe protegerse el trabajo y el papel insustituible de la persona. El lucro no puede justificar decisiones que sacrifiquen empleos, porque el ser humano es un fin. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Mayra López.
El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció este miércoles el triunfo de Abelardo de la Espriella, 3 días después del balotaje más reñido de la historia del país. La ola de calor en Europa, con temperaturas récord que avanza hacia el este, abraza a casi 100 millones de personas y pone a prueba las redes eléctricas con sobrecargas y decenas de miles de personas sin electricidad. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció este miércoles ante el Parlamento para dar explicaciones sobre las diferentes investigaciones judiciales que rodean al partido que lidera, así como su entorno familiar, donde negó que haya corrupción generalizada en su ejecutivo. La República Democrática del Congo elevó a 277 los fallecidos y 1094 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo y alertaron de que se mantiene una transmisión comunitaria continua y creciente. El líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que su país está equipando a la Marina con armas nucleares en un evento en el que anunció planes para construir buques de guerra de 10.000 toneladas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Este fue un resumen de noticias internacionales, les informó Linda Otero. Hoy, en el día en que celebramos la Natividad de San Juan Bautista, es la única festividad en el calendario cristiano que conmemora un nacimiento además del de Jesús. El Papa celebró su tradicional audiencia general en los miércoles ante una plaza de San Pedro repleta de fieles en plena ola de calor en Italia, con temperaturas que superan los 38 grados centígrados. León XIV abordó su cuarta catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que hoy trató de la liturgia. Explicó que participar en la mesa del Señor significa alimentarse de la palabra de Dios, recibir el cuerpo de Cristo y dar gracias. La Eucaristía, dijo el Papa, es un camino de unión con Dios y de comunión entre las personas. Al participar en ella, los cristianos aprendemos a ofrecernos a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Jesús. De esta forma, la Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que está por venir y a la vez nos enseña a adoptar el estilo de la vida de Cristo, entregando la propia vida. Por otra parte, la palabra edifica también nuestra relación con el Señor, haciéndonos pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. Al participar en la misa, escuchamos la palabra de Dios no para adquirir conocimiento sobre las Escrituras, sino para acoger una palabra viva que transforma la vida. El Papa pidió que acudamos con fe a esta fuente de vida divina que son los sacramentos y dejémonos transformar por la celebración eucarística que Dios, insistió el Papa, nos enseña a participar cada día con más fruto de su presencia real, signo de unidad y vínculo de caridad. El Papa invitó a una mayor participación de la Santa Misa meditando la palabra de Dios, porque en la Eucaristía se encuentra la fuente de unidad del pueblo cristiano, las fuerzas necesarias para promover la caridad y la concordia en las familias, en las comunidades, a menudo marcadas por conflictos y divisiones. Desde el Vaticano, Patricia Nestroza,